tarde, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la materia que nos ocupa, en este caso, legalidad y legitimidad. Vamos a guardar unos minutos para ir admitiendo a todos aquellos compañeros que se están agregando a la sesión del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. De nueva cuenta, les doy la más cordial de las bienvenidas. Por favor, si pudiéramos habilitar nuestra cámara y en la medida de lo posible también, en este caso, mantener nuestro micrófono apagado, y si alguien desea participar en el mismo sentido, pues también les doy el uso de la voz. Bueno, veo que hay caritas nuevas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y soy la doctora encargada de impartirles esta materia, que lleva por nombre propiamente legalidad y legitimidad. Es importante también hacer del conocimiento que de manera anticipada, dentro de nuestro apartado de foro, se señalan nuestras sesiones virtuales. Si ustedes también no se los había hecho llegar a través del grupo de WhatsApp, pero también se encuentra dentro de este apartado para que ustedes puedan visualizarlo. En el mismo sentido, la segunda sesión también va a aparecer en esa misma carpeta de sesión virtual. La liga, recordar que está siendo grabada a efecto que en el momento que ustedes quieran puedan validar su contenido. En ese sentido también les hago partícipes que ya se encuentra habilitado en la opción para que ustedes puedan adjuntar su primer tarea, que dicho sea de paso, pues tienen hasta el sábado 28 del presente para poder remitir, en el mismo momento que también podrán hacerlo con la segunda actividad del día de hoy. Bueno, si no disponen alguna otra cosa, vamos en ese mismo sentido a empezar a llevar a cabo nuestros temas, para que en la medida de lo posible, conforme se vayan agregando sus compañeros, pues también vayan retomando las sesiones o los temas en que vayamos acotando. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de legalidad y legitimidad, pues son dos conjunciones o dos términos que podrían pensarse que significan lo mismo. Sin embargo, vamos a entrar dentro del estudio del conocimiento de esto. Cuando hablamos de legitimidad, vemos que en el derecho, pero también dentro de las ciencias sociales, encontramos que algo es legítimo o algo es lícito o algo es permitido cuando aludimos a aquellas cuestiones que son justas, que son correctas, que van en ese mismo sentido conforme lo mandatan nuestros instrumentos jurídicos normativos, y por tanto, pues es aceptado por todos nosotros como individuos, ¿no? Si bien es cierto, nuestros legisladores lo establecen a partir de la creación de las normas jurídicas. Como sabemos, la norma va dirigida para todos, se encuadra tu conducto o comportamiento, luego entonces se aplica de manera específica lo contenido dentro de este instrumento, ya sea de manera protectora o, en su defecto, a través de la interposición para emitir una sanción o una consecuencia de derecho. Y por ello se dice que es legítima. ¿Por qué? Porque depende de cuánto es aceptado, pero también de cuánto es reconocido por las personas, es decir, por todos nosotros como correcto, como justo, como acorde a la ley, y obviamente sin necesidad que exista una fuerza o coacción. Bueno, de manera genérica, ¿no? Porque también sabemos que otra de las características de la norma jurídica es que si no lo cumples de manera tal como se te establece, pues también faculta al Estado para que en ese mismo sentido pues pueda hacértelo cumplir de manera obligatoria. Por ello también hablamos de legitimidad cuando dentro de un gobierno se ejerce esta forma de reconocimiento, cuando nuestros servidores públicos son electos a partir de lo que el pueblo o la voz del pueblo establece, y en ese mismo sentido lo que ellos van a determinar como correcto o como idóneo para satisfacer las necesidades del pueblo, pues se ajustan en ese tipo de permisiones. Vemos que de acuerdo a la teoría jurídica, pues existe una forma de reconocer la legitimidad, y cuando hablamos de legitimidad en un acto, pues se deben tomar en consideración tres elementos importantes. ¿Cuáles van a ser estos? Primero, que exista el reconocimiento de la validez. En segundo elemento, reconoce a la justicia. Y como tercer elemento, la eficacia. Cuando aquí se toma en cuenta la validez, nos dice que dentro de la legitimidad es que emane de un correcto origen, es decir, que la procedencia sea todo aquello que en un momento dado está considerado o permitido como válido, que independientemente del tiempo y el espacio, pues sea socialmente permitido, porque recordemos que la norma jurídica se crea
para satisfacer las necesidades de la colectividad, dependiendo de lo que en ese momento está generando una desestabilidad. Y por ello se crea la norma para proteger, para garantizar, para limitar, para restringir o en este caso, pues para otorgar o reconocer de manera más amplia o más garante, pues los derechos que en un momento dado fueron limitados, fueron vulnerados o para garantizarlos de una manera mucho más amplia. En ese mismo sentido aquí que nos indica, con la validez de acuerdo a que emanen un correcto origen, porque independientemente del tiempo, pues está considerando como ese mismo sentido, es decir, como válido. Por ejemplo, hablamos de la vida, hablamos de la salud, hablamos de la libertad, hablamos del patrimonio, que independientemente del tiempo y del espacio, pues se continúa protegiendo estos derechos humanos con independencia de los que se vayan creando de manera posterior, ¿no? Como en este caso, bueno, la protección de datos personales, etcétera, ¿no? Pero regreso, perdón, con independencia de los que vayan surgiendo a la postre, esto no deja sin efecto los que ya se tenían por validados en un espacio y en un momento dado, ¿no? Claro está, con aquellas excepciones, ¿no? Recordemos que también la norma jurídica, así como se va reformando, también se va derogando, se va abrogando, entonces lo que es inoperante o ya no se aplica, pues claro está que queda sin efecto. Lo que sí continúe o la parte que sí se puede aplicar, se reforma, se valida y en ese mismo momento, pues surte sus efectos o consecuencias. Como segundo elemento, encontramos a la justicia. Recordemos que estamos hablando de la terminología de legitimidad. Y cuando hablamos de la justicia, ¿no? Recordando lo que en derecho romano en su momento vimos, ¿no? Como nos decía la fórmula Ulpiano, dar a cada quien lo suyo de acuerdo a sus necesidades, pero también lo que la norma jurídica o lo que socialmente les ha atribuido. Es decir, dar a cada quien lo suyo, ¿no? Darle al César lo que es del César, lo que le corresponda. Pues la justicia es en este sentido lo mismo, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Si en este momento se te fueron vulnerados determinados... recta para que trates de ir lo más recto posible. ¿Perdón? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Doctora, perdón, creo que fui yo, es que como estoy también trabajando, pero ya le voy a silenciar. Una disculpa. Ah, no se preocupen. ¿Pero sí me escuchan y sí me ven bien? ¿No existe ninguna interferencia? Hola, hola. Sí, yo sí la escucho perfectamente bien. ¿Y sí me ven bien? ¿No hay ningún problema? También, también la veo bien. Yo le veo bien, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces les decía, cuando estamos hablando de la justicia como elemento dentro de legitimidad que nos indica, es aquella forma garante y protectora que si bien es cierto, se encuentra hoy en día a través de estas vías jurisdiccionales, donde tenemos que acudir a instancias encargadas de impartir justicia y precisamente que existan ya sea jueces, ya sea tribunales, o en este caso puede ser de manera conciliadora, pero dependiendo el cargo que les es conferido a determinadas personas, el conocimiento, pero también en un momento dado, ¿por qué no decirlo? También la forma de dirimir conflictos, bueno, pues aquí pondera la justicia. ¿Por qué dentro de la legitimidad? Porque va a aplicar la norma jurídica que es socialmente considerada como lo que debe ser en este mismo sentido, sin tomar en consideración elementos que puedan en un momento dado limitar o restringir en ese sentido lo que mandata la norma, proteger de manera más amplia a quien en un momento dado le fue vulnerado su derecho y repito, otorgando a cada quien lo suyo, sancionando a quien incurrió en una conducta constitutiva de delito, si es que el caso lo amerita, y en este supuesto, pues consagrando, confiriendo el reconocimiento más amplio de derechos a quien en un momento dado pues le fueron restringidos. Y como tercer elemento nos dice que es la eficacia. Cuando nosotros hablamos de la eficacia, aquí nos toma en consideración que se rige por determinadas reglas. Aquí nosotros no vamos a hablar de reglas, sino que la eficacia es propiamente cuando nosotros estamos aplicando la norma, cuando en un momento dado se está tocando como elemento válido que encuadra dentro de la hipótesis normativa, cuando estos hechos o estos elementos son aquellos que se tienen que aplicar sí o sí al caso concreto y que a partir de esa forma o de ese reconocimiento, pues vamos a solucionar lo que está siendo objeto de litis, ¿no? De confrontación. Vemos pues apreciables alumnas y alumnos que en ese sentido, pues estamos tocando o estamos tomando en consideración todos estos elementos que, repito, sin lugar a duda, pues son de vital importancia para que nosotros toquemos lo que es la legitimación del acto.
Ahora bien, cuando nosotros estamos ahora dentro del rubro de legitimidad, pues también vamos a continuar con los demás significados que son atribuibles a este elemento. Nos dice que hay que tomar en consideración esta forma diferenciada entre legalidad, pero también entre legitimidad. Y cuando hablamos de lo legítimo, primero tenemos que ver que la palabra legítimo proviene del latín legitimus, ¿no? Que emana de legis, que en este caso pues vemos que es la ley, ¿no? Y por ello la ley proviene de dos significados particulares. Primero, aquello que es lícito o justo y aquello que se encuentra conforme a lo que mandatan el resto de los instrumentos jurídicos normativos. Por ello, hablar de legitimidad pues es al mismo tiempo hablar de lo justo, de lo que se está apegado conforme a derecho, pero también lo que se considera como social y legalmente permitido. ¿Por qué? Porque en ambas conjunciones atiendes a lo que emana de una norma, pero también a lo que la colectividad considera como socialmente estable, como lo que toda la colectividad debe acatar para que en un momento dado dirima un conflicto o una controversia. Vemos también que cuando nosotros hablamos en manera específica del término legitimidad, pues también viene consigo lo que es la legitimidad del poder. Y cuando hablamos de la legitimidad del poder, bueno, pues también viene la forma en que se realiza el ejercicio del poder dentro de una sociedad, porque cuando estamos hablando del poder, ya empieza esta forma específica de reconocimiento. Vemos que el ser humano de manera natural o de manera nata, pues tiende a relacionarse con las demás personas. Aquí nos vamos si bien es cierto, a referir a la sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a no ser un ente individual, sino que necesita también para poder satisfacer sus necesidades, pues en un momento dado, ¿por qué no decirlo? Poder también interactuar con las personas, otorgar un bien a cambio de otro bien, otorgar una forma de reconocimiento, ya sea en prestación de servicios, obtener también estos servicios, satisfacer necesidades y todos aquellos elementos, repito, que sin lugar a duda pueden ser objeto de intercambio. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de quien lo otorga, pero también de quien las recibe. Vemos también que en ese mismo sentido, cuando hablamos del poder, por eso te decía que la legitimidad es muy importante para el ejercicio del poder, porque es ahí en donde se da dentro del marco de las sociedades civilizadas. ¿Por qué las sociedades civilizadas? Porque aquí ya es cuando existe esta distribución del poder. Recordemos que el poder, en principio de cuentas, se da por la ley del más fuerte, ¿no? El que en un momento y espacio determinado pues obtenía mayores riquezas, tenía mayor realización en cuanto a la siembra y la cosecha, podía tener mayores elementos en cuanto a satisfactor de necesidades, y vemos que una serie de circunstancias que lo jerarquizaban en un estatus mayor al resto del pueblo, ¿no? Y que por tanto, pues empezaba a sobresalir en ese mismo sentido dentro de toda la colectividad. Y ahora vemos que estas sociedades civilizadas, pues se establecen dentro de ellas procedimientos, normas, parámetros para poder delimitar o vigilar cómo se distribuye el poder. Y es especialmente a partir del Estado donde se empiezan a establecer estas instituciones encargadas, primero, de hacer, ¿no? Y cuando hablamos de hacer, pues vemos que el poder está depositado en los servidores públicos, en este caso de nuestros legisladores, quienes son los que conocen las leyes, quienes son los que en un momento también se abocan al proceso de investigación de los hechos sociales para que luego entonces reformen las normas o crean aquellas que se necesitan para aplicarlas a determinado caso. Entonces, vemos que estas instituciones, por un lado, se encargan de hacer la norma y por otro lado de hacerlas cumplir. ¿Por qué hacerlas cumplir? Porque también a partir de estos instrumentos jurídicos normativos, pues se establece cuáles van a ser las funciones de los servidores públicos encargados de impartir justicia y también se delimita dentro de su campo de accionar cuáles van a ser sus funciones, sus limitaciones y que en caso de omisiones también las consecuencias en que ellos incurren. Por eso se dice que también hacer cumplir las leyes. Por ello, cuando también recordemos que estamos dentro de la legitimidad del poder, vemos que en este caso las normas pues van a ser, si bien es cierto, definidas por la sociedad, pero pierden legitimidad a pesar de estar nominalmente en el poder. ¿Por qué?
porque la sociedad no es la que, si bien es cierto, rija la forma de hacer valer las normas. No, la sociedad te da la pauta para que los legisladores puedan crearla, pero la sociedad se encuentra sometida a lo que en un momento dado los grupos o los servidores públicos, en vestido de esta representatividad, pues ejercen el poder y aplican la norma, ¿no? Por ello, cuando un Estado se ve obligado a forzar la obediencia de la mayoría de sus ciudadanos, mediante la violencia o la coacción, pues generalmente el Estado ha perdido su legitimidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya no consideran su autoridad como válida. Vemos que en estos estados modernos pues se requiere de un cierto margen de consenso entre la población. ¿Por qué? Porque la población, recordemos México, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros representantes a partir de la democracia, ¿no? De la decisión del pueblo, del poder del pueblo para elegir libre, consciente y democráticamente a nuestros representantes. Y por ello, pues acatamos o en su defecto, somos partidarios quizás, ¿no? Entre comillas, de lo que en un momento dado pues están realizando, porque se supone que nosotros elegimos las personas que en su momento pues consideramos que eran los que iban a determinar el buen cauce tanto de nuestro país como de nosotros en lo particular, ¿no? Entonces, acatamos también aquellas normas que en un momento dado pues se están realizando, se están aplicando, y luego entonces, cuando también existen algunas normas que en un momento dado pudieran ser violatorias a nuestros derechos, pues también sabemos que existe el derecho procesal constitucional con sus formas particulares de poder hacer este tipo de reconocimientos, de poder invocar a la vulneración de nuestros derechos emanados de una norma y que luego entonces pues también se realice lo conducente. Pero caso contrario, también repito, se nos faculta o se nos dota de todas estas herramientas para que luego entonces podamos nosotros, al momento de ser vulnerados, pues poder solicitar la protección y la garantía del Estado en determinado caso en particular. Bueno, vemos pues que sin legalidad o sin legitimidad, que son dos elementos importantísimos, viviríamos pues según la ley del más fuerte, ¿no? Como en un principio la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo. Lo que tú me haces, yo lo cobro y no pasa nada. Sin embargo, vemos pues que en base a todo este proceso de evolutivo del hombre, pues también la necesidad de crear las normas, de crear las instituciones jurídicas encargadas de conocer, resolver y también dirimir conflictos, pues fue la vía más idónea para poder dirimir las controversias, ¿no? Dentro de un territorio determinado y también para que prevalezca lo que en derecho es la tan anhelada paz social. Ahora, vamos a ver que así como existe la legitimidad, pues también existen las causas por las cuales se pierde esa legitimidad. Y vemos que una autoridad puede perder su legitimidad debido a factores específicos, ¿como cuáles? La ilegitimidad de origen. Cuando nosotros hablamos de la ilegitimidad de origen, vemos que esta es cuando el poder que se alcanza a través de los medios ilegítimos no reconoce ni tampoco avala circunstancias específicas por la sociedad, como por ejemplo los golpes de Estado, ¿no? Como por ejemplo las elecciones fraudulentas, como por ejemplo todas aquellas formas en donde no es la decisión de la mayoría la que determina la forma en que se está realizando o la forma en que se está sometiendo a conocimiento, ya sea la elección de un aspirante a una candidatura, la elección, ¿por qué no?, de los servidores públicos, también aquellas personas que van a ocupar o que en este caso, por ejemplo, como en la candidatura de manera independiente, que no se realiza de manera tal como lo establecen nuestros instrumentos jurídicos normativos, y que luego entonces, a pesar de que existen todas estas irregularidades, llegan al poder, entonces lo que ellos están realizando, ¿qué te dice? Pues entonces que nosotros como ciudadanía pues no lo vamos a acatar, no vamos a dar por cierto los elementos que ellos nos indiquen, ya sea mediante la creación de normas, mediante la imposición de conductas, de impuestos, etcétera. ¿Por qué? Porque, repito, no le reconocemos este poder porque no emana de la voluntad mayoritaria de nosotros como individuos. Entonces estamos hablando de las cuestiones de ilegitimidad de origen, porque desde el principio está viciado. Desde un principio no existe esa certeza en el momento o en el procedimiento que te llevó a lograr ese fin o a alcanzar ese objetivo. Luego entonces existe otra de las circunstancias para poder perder la legitimidad,
y vemos que aquí puede ser la corrupción y la ineficiencia. Cuando hablamos de la corrupción y de la ineficiencia es cuando una autoridad abandona las labores que en un momento dado les son encomendadas, no únicamente porque los individuos así lo establecen, sino también porque el instrumento jurídico normativo te indica de manera puntual qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Entonces, simplemente, pues el servidor público se dedica a beneficiar ya sea a su propia persona o a las personas que él considera que debe ir redireccionado ese beneficio. Por tanto, bueno, vemos que el poder normalmente disminuye o pierde este reconocimiento, ya que no está usando de manera tal como debería redireccionarlo. Es decir, el poder está utilizado únicamente para satisfactor de necesidades y no para lograr el bien común, ¿no? Que eso es lo que se pretende. Siguiente circunstancia por la que también se puede perder la cuestión de legitimidad es por el abandono se le considera como el abandono de las reglas. ¿Por qué? Porque es cuando una autoridad violenta en un momento dado los lineamientos o las reglas que se establecen para poder hacer uso del poder o en su defecto para poder permanecer ocupando el cargo que le fue conferido. Y por ello, en este caso, pues favorece a particulares o redirecciona ese fin no contemplado como válido y justo. Y por tanto pierde legitimidad frente, en este caso, ya no es únicamente porque lo mandatan los instrumentos jurídicos, sino pierde el poder, pero ahora directamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo quizá no conociendo tal cual los instrumentos o no conociendo las leyes como tal, pero sí conoce cuáles pueden ser las funciones o debe ser el correcto accionar de determinado servidor público y realiza acciones que son completamente ajenas a lo que debería ser. Entonces pierde credibilidad, pierde objetividad y por tanto, en este caso se le considera como la pérdida de legitimidad. Después encontramos la última causa por la cual también se pierde la legitimidad, que es la demostración de incapacidad para el poder. Y en este caso va cuando los poderosos o las autoridades exhiben una conducta errática o criminal o inmoral o irresponsable que lo deslegitima ante los ojos de los seguidores, ¿no? Y el poder de mando pues se ve delimitado y en este caso pues son desobedecidos o alejados del poder. Y continuamos, repito, hablando de la pérdida de la legitimidad, cuando es el poder que ejercen sobre las personas y las personas acatan lo que una autoridad realiza, ¿no? Y aquí espero no herir susceptibilidades, pero muchos votamos, o en un momento dado desconozco, pero tenemos a un representante, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro máximo representante de nuestra República Mexicana, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que en un momento dado, pues llegó al poder con un número específico de personas o de votos o de seguidores o de simpatizantes, muy respetable. Muchos durante todo ese transcurso de su administración, pues validan, ¿no? Su ejercicio dentro del poder, otros tantos no, quizá muchos de los que no creían ahora sean fieles seguidores, o por el contrario, muchas otras personas que en un momento dado le dieron este beneficio de la duda para esta tan anhelada transformación, ¿no? O la cuarta transformación, pues se dieron cuenta si resultó o no resultó. Bueno, ahí no, es un tema donde me voy a limitar a emitir mi opinión, pero bueno, vemos que también ahí puede ser, si fue válido, bueno, pues que continúe acrecentando estas personas que depositaron este voto de confianza mediante la legitimación. Pero cuando hablamos de demostración de incapacidad para el poder, va a ser cuando sus conductas o sus acciones o la forma en que redireccionan o encausan el bien de la colectividad, pues es completamente distinto a lo que se pretendía y del resultado tal que está diciendo entonces la ciudadanía puede en un momento dado pues no dar cumplimiento a lo que se te está indicando. ¿Por qué? Porque pierdes credibilidad. Entonces ya no se continúa con esta forma de reconocimiento de poder. Por eso vemos que cada colectivo humano pues se va a encontrar en seguimiento o en obediencia de un grupo en particular dotado de poder y de reconocimiento. ¿Para qué? Para que sea necesario aplicar la autoridad para no perder la legitimidad y en este caso, pues no realizar un golpe de Estado para cambiar a estos servidores que en un momento dado, pues no realizan el beneficio o el fin para el cual fueron
pues requeridos, ¿no? Existe también una legitimidad ahora denominada legitimidad social. Cuando hablamos de la legitimidad social, nos referimos a las formas de aprobación colectiva que reciben ya sea los individuos, las organizaciones o todas aquellas iniciativas que están alejadas del poder político. Por ello se denomina legitimidad social. ¿Por qué? Porque es aquella visión o aquella aprobación del resto del grupo y que en este caso pues intervienen todas las sociedades o grupos u organismos o entidades que si bien es cierto, no practican de una forma literal, como lo establecen nuestras normas jurídicas, los requisitos para poder formar o constituir un poder, un partido político o para poder ocupar un cargo como tal, pero sí existen unas formas organizadas, ¿no? Como por ejemplo las asociaciones, las sociedades civiles, entre otras, ¿no? O por ejemplo también tenemos las organizaciones internacionales como la ONU, ¿no? Donde en este caso vemos que también persiguen un fin en particular. ¿Por qué? Porque es el beneficio de los intereses de la colectividad o que en un momento dado pues van a identificar aquellas conductas violatorias a los derechos que se estén suscitando en determinados países para que luego entonces giren sus recomendaciones y se protege en todo momento el bienestar de nosotros como individuos. Para este organismo multilateral, bueno, vemos que la intervención bélica no estaba justificada, pero vemos que ellos al momento de emitir esta forma de reconocimiento o de recomendación, su autoridad fue insuficiente para poder impedirla. Y por ello, su legitimidad social se vio disminuida ante las sociedades del tercer mundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le confirieron un poder, aunque fue mayoritariamente hablando, pues no tuvo ese impacto que se necesitaba y por tanto, pues se continuaron realizando este tipo de prácticas. Pero bueno, vemos uno de tantos ejemplos. Ahora bien, continuando con esta forma de legitimidad, vemos que la legitimidad, pues como ya lo hemos comentado, ¿no? Hace referencia a la cualidad o a la condición de legítimo, de permitido, de justo, de reconocido, de lo que va acorde o conforme a lo que establecen las leyes. Por eso también cuando nosotros hablamos de legítimo es cuando va a mandar o cuando va a dictar una autoridad y que luego entonces va a ser, repito, avalado, tomado en consideración o respetado por el resto de la colectividad. Cuando nosotros hablamos de legalidad y legitimidad, vemos que la legitimidad es un concepto asociado a la política y al ejercicio de los poderes y la autoridad pública, en tanto que la legalidad es un término relativo, pero que va dirigido al ámbito del derecho y que es aquello que se refiere a lo legal. Por ello, cuando nosotros argumentemos la legitimidad, se obtiene mediante una serie de normas y de procedimientos que dotan a determinados funcionarios de autoridad pública y de mandato, es decir, aquellas decisiones que emanan del pueblo para que nosotros elijamos libremente a nuestros representantes y que luego entonces ellos, en ejercicio del poder, realicen determinados actos o determinadas prácticas que sean en beneficio de la colectividad y que nosotros lo aceptemos porque, repito, fue decisión de nosotros que ellos estén ocupando esos cargos. Ahora, cuando hablamos de la legalidad, pues la legalidad vemos que es todo aquel sistema jurídico sobre el que se sustenta la organización política de un Estado y de allí, bueno, pues ejerce el poder que está sometido al ordenamiento jurídico, es decir, la legalidad es aquello que se encuentra conforme a derecho y sobre el que emana también el poder o el ejercicio del poder que se está otorgando. Por ello, el poder legítimamente obtenido pues violenta las leyes, las pierde y automáticamente estamos hablando de legitimidad. Hasta ahí voy a hacer un paréntesis porque también necesito escucharlos, necesito que me vayan indicando si va quedando del todo claro o que también ustedes, ¿por qué no? También vayan plasmando o vayan emitiendo sus comentarios, sus aportaciones. Entonces, en ese sentido, bueno, les pido por favor, quien quiere tomar el uso de la voz para que luego entonces pues lo vaya indicando. La persona que desee puede habilitar, por favor, su micrófono y con gusto lo escuchamos. ¿Puedo ir yo, doctora? Sí, adelante. Soy Virginia. Buenas noches, Adelante. doctora. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por toda su aportación, muy clara. Tenía ciertas confusiones en los conceptos, pero creo que ahorita ya me quedó
más claro. Me voy a ir un poquito al final y luego regreso de lo que yo analicé un poquito, ¿sale? Sí, Bueno, claro, adelante. de la legalidad, entonces, quiero entender qué es lo que el derecho que tiene el individuo como persona. Ujú. Más palabras, que usted lo dio más amplio y más claro. La legitimación emana del poder jurídico, o sea, de los poderes, de los gobernantes, se podría decir. Sería la legitimación en la cual ellos pueden perderlo si no llevan las reglas, como usted mencionaba, que era, a ver, aquí lo noté, que es la pérdida de la objetividad o ser subjetivos de acuerdo con el poder de mando que ellos poseen y que esto se llama abandono de reglas. Bueno, y la legitimación es como apegarse a las leyes, que viene de las leyes, ¿verdad? No sé si estoy bien, si entendí bien. En efecto, doctora Virginia, muy correcta su participación. Agradezco también esa información tan fluida que usted tiene y en efecto, esas son los conceptos que son atribuidos tanto a legitimidad como, en este caso, a legalidad. La Sí, legalidad. compañera Marisela, ¿le escuchamos, por favor? Buenas noches, doctora. Pues, buenas noches, compañeros. Bueno, en el Buenas tema de noches. legitimidad y legalidad, pues ya me quedó un poco más claro los conceptos. En lo que yo había entendido es que pues la legitimidad es como el merecimiento que se da del reconocimiento por parte de un orden político hacia las autoridades. A mí la parte que me había confundido, pero que sí se me hizo muy interesante cuando la comprendí, es cómo se da la legitimidad, como el tema de a través de las dádivas, por ejemplo, que es la que se otorga por la capacidad que tiene todo el sistema político de distribuir los servicios, los bienes a los grupos sociales y cómo genera esos beneficios y ventajas hacia estos. El otro tema que tenemos en el temario que es a través de las dádivas, que es cómo se otorga por la capacidad que tiene un sistema político, que tiene el Estado para distribuir también esos bienes y cómo se puede generar unos beneficios y ventajas hacia ciertos sectores. Y la que es por decisión, que pues es la que da la autoridad, la decisión de la autoridad que tiene una validez jurídica. Es como la posición normativa, según entiendo, de validez y de obediencia hacia las leyes. Y por último, pues creo que la que es más aceptada, que es la que se da a través de los procedimientos, que se justifican las normas y que esos procedimientos emanen de normas que antecedan y que sean las que otorguen la legitimidad. No sé si estoy bien. En efecto, doctora Marisela, estamos hablando de manera certera tanto de la legitimidad, de la legitimación, cómo éstas operan cuando se da por concepto de dádivas, cómo este poder se va a ver otorgado en ese mismo sentido y las formas de reconocimiento y de intervención del Estado, pero también de aprobación y de validación de nosotros como ciudadanos ante ese otorgamiento de poder. Bueno, apreciables doctoras, porque veo que los demás ya se salieron, me está marcando nuestra plataforma que en cualquier momento me llega a cortar la conexión. Recordemos que esta sesión está siendo grabada. Las personas que no se han conectado al principio, bueno, pues también podrán validar el contenido en el momento que suba la liga plataforma. Y también se van a subir 4 cápsulas informativas para robustecer, en este caso, pues los temas que son inherentes a nuestra materia. El día de mañana les va a aparecer la segunda actividad. Ambas tendrán como fecha límite de entrega, repito, el día sábado 28 y la próxima sesión la tendremos, si Dios lo permite, el próximo día viernes en punto de las 6 de la tarde. Cualquier circunstancia, estoy a sus apreciables órdenes. Gracias por haberme regalado estos minutos de su tiempo y que tengan excelente fin de semana. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Igual.